Poner toda la experiencia de una vida de trabajo al servicio de los que más lo necesitan. Con esta intención, nuestro invitado de esta noche asumió la dirección de Cáritas el pasado mes de noviembre. Fundador de una empresa de sobra conocida en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, ahora deja el testigo a otros para poner todo su conocimiento e ilusión en conseguir que Cáritas evolucione hacia programas de acompañamiento y formación que ayuden a favorecer el desarrollo integral de las personas más pobres y excluidas. Hoy visita el plató de Trivium el presidente de Cáritas Diocesana, José Antonio Planes. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Bienvenidos, feliz 2018. Ya estamos de vuelta después de este paro navideño para contarles todos aquellos asuntos, todos esos temas que marcan nuestro día a día. Junto a mí, una vez más, María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Muy buenas noches, feliz año. Tania Fernández, buenas noches, feliz año buenas también noches, a ti. También feliz año a ti. Nosotros vamos a empezar este primer programa, o vamos a dedicar este primer programa a hablar de una organización humanitaria de sobra conocida por todos ustedes, que es Cáritas. Y qué mejor para hacerlo que con su nuevo director, José Antonio Planes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, feliz año. Muchas gracias por estar con nosotras. Decíamos que nuevo director porque está usted recién aterrizado, como aquel que dice, recién aterrizado. En Cáritas. ¿Qué tal está siendo esa llegada? ¿Cómo está siendo esa toma de riendas en Cáritas? Bueno, puedo decir que yo no vengo de Cáritas. Por tanto, conocí a Cáritas, creo que es la organización, una de las que tiene más prestigio en España, pero soy católico practicante, pertenezco al Opus Dei y, por supuesto, valoraba muy positivamente la labor que hace Cáritas. Pero al entrar dentro he sufrido una conmoción, Sí, porque ver en directo determinadas realidades que están ahí y que son un reto para ver el modo en que lo podemos seleccionar, y además el papel, el rol que Cáritas asume ante estas situaciones tan adversas, ver la red de voluntarios y de colaboradores, de profesionales que trabajan en Cáritas y ver su día a día es verdaderamente impactante, porque se aprecia que además Cáritas no es una ONG cualquiera, es la caridad vivida en la Iglesia. Por tanto, esa inspiración del Evangelio, esa inspiración permanente en lo que está diciendo el Papa, en lo que dice la Conferencia Episcopal, considero que imprime un sello especial que da un tono especialmente singular a esta organización. Por lo tanto, quiero decir que para mí es un reto, es una gran oportunidad de poder ofrecer a esta organización lo que yo mejor pueda dar, y ya digo, y además agradezco muchísimo la acogida que me han hecho, porque son personas muy vocacionales, ¿verdad? Yo diría que es el común denominador de las personas de Cáritas, tienen un altísimo concepto de la vocación, y eso para trabajar es un enorme valor añadido. José Antonio, usted viene del mundo de la empresa, ha estado muchos años al frente de Inforges, todavía está un poco, ¿no?, con un pie en esa empresa, y por lo que hemos hablado un poquito antes de empezar esta entrevista, quiero darle un giro, ¿no?, a algunas de las acciones que se llevan a cabo desde Cáritas, sobre todo por su experiencia con el tema del empleo, ¿no?, y la formación. Bueno, Cáritas ya es consciente, ya viene trabajando desde hace años en una tendencia que es conocida. Sabemos que si por caridad tradicional entendemos donar alimentos, donar ropa y similares, y ayudas de ese tipo, que están muy bien y siguen haciéndose porque son necesarias, pero a la gente no la sacamos de la pobreza donando alimentos. Entonces, la gran oportunidad son los proyectos de inclusión social, porque la mayor dignidad de la persona es tener un trabajo. O sea, un padre de familia, una madre de familia, un adolescente a terminar su carrera y tiene dificultades para el trabajo, sabemos que produce angustia, produce una situación compleja. Bien, entonces Cáritas cada vez potencia más el mundo de la inclusión, de una salida profesional. Bien, y
Y yo quiero añadir a esto que además se ha producido una situación que está ahí y que entiendo viene para quedarse. Recientemente hemos vivido, pues desde el año 1929 y salvando los paréntesis de las 2 guerras mundiales, la mayor crisis económica que se ha conocido. Pero es que además esta crisis económica, digamos que ha sido, además, con la disrupción tecnológica, ha acelerado los desequilibrios producidos por la economía global. O sea, en teoría, la economía global venía a afrontar una cuestión, y es que cuando dijo Marshall McLuhan que el mundo era una aldea global, ¿vale? Pues estamos en un mundo global, estamos en una economía global, y por tanto eso genera unos enormes espacios de oportunidades, puesto que junto con el avance de las telecomunicaciones y el mundo online le permite a un señor que está en Murcia vender jaulas de canarios en China. Bien, entonces está muy bien. Pero claro, también Benedicto XVI dijo en Caritas in Veritate que si la economía global no implica desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre, se produce un desequilibrio. Bueno, hay profundos desequilibrios ante esa disrupción. Entonces resulta que se ha abierto una brecha tecnológica enorme entre los especialistas, que de verdad tienen abundancia de trabajo, y otros, muchos de ellos en el paro, porque del paro se dice que el 75% es estructural, que ya no van a tener alternativa de trabajo. Porque entonces se necesita un programa desde el gobierno, que es el que debe garantizar el estado de bienestar, pero claro, Cáritas es muy sensible ante estas nuevas realidades de encontrar y promover puestos de trabajo previamente para aquellos que son los últimos de los últimos, que son los que ni tienen trabajo y si no les ayudamos no van a poder encontrar trabajo. Por tanto, entiendo que ahí se genera un enorme espacio de oportunidad y además considero que debemos ir conectándolo cada vez más estas posibilidades que tiene Cáritas con la sociedad del conocimiento. Hay un ejemplo de hace una semana. El Papa, el Vaticano, ha puesto en marcha unas startups de economía social. De forma que a cada proyecto seleccionado le asignan $100.000 para que ese emprendedor, esa persona que se ha adjudicado ese proyecto, desarrolle un proyecto de economía social y, bien, con ese tipo de aportaciones entiendo que salimos de un universo tradicional de empleo precario, que es una realidad y que hay que combatir y que hay que denunciar que todo empleo merece un salario digno y justo, pero también es verdad que podemos hacerlo de otros modos. O sea, ese uno, por supuesto, sería la vía más legal, pero también es una vía de mercado. Y es que digo, para mí fue una noticia que me impactó que el Vaticano impulsara este proyecto de startup, ¿no? Entonces, se van a seleccionar una serie de proyectos, a cada uno se les van a dotar con $100.000 y luego ya devolverán en la medida en que retornen con los riesgos que conlleva que un proyecto pueda no salir. Pero quiero decir que el signo de los tiempos propicia nuevas oportunidades. Hay que trabajar en todas las capas, hay que trabajar en la legislación con los gobiernos, hay que trabajar con el mundo empresarial. De hecho, hace unos días ha firmado un convenio la COE con Cáritas, porque la colaboración de la empresa con Cáritas, mi opinión, es extraordinaria, por el aspecto de la inclusión social, identificar bolsas de trabajo dentro de las empresas y no necesariamente de puestos más básicos, sino que empujar el talento, y estoy convencido que con el apoyo de las nuevas tecnologías pues podemos desarrollar otros proyectos de empleo que sean claramente de más cotización en el mercado. Por tanto, creo que se abre para Cáritas un espacio enorme de oportunidad, porque su base evangélica, sus vínculos éticos y su modo de abrirse a toda la sociedad, pues no nos engañemos que en Cáritas atiende a todo el que llega. Pero, a su vez, entiendo que Cáritas es una excelente plataforma y yo espero impulsar en la medida de lo posible cosas que ya se están haciendo, pero que hay que avanzar más. Y sobre lo que ya se está haciendo, ¿qué está haciendo específicamente en la región para impulsar el empleo? Por ejemplo, la escuela de hostelería que se abrió en febrero del año pasado. Han pasado 77 personas por la escuela. Bueno, 17 ya están trabajando y unos 60 están en periodo de formación. Entonces, estamos creando un proyecto singular, porque además opera como restaurante para prácticas de los alumnos jueves y viernes. Durante el día es una especie de bar donde puedes tomar un aperitivo
y al mismo tiempo es una escuela, y al mismo tiempo Cáritas le imprime un sello especial, porque no solo tiene, digamos, dos especialidades, que sería cocina y sala, pero le transmite algo especial, que es una formación transversal, una cultura básica, lengua, matemática, historia, etcétera, y luego valores humanos y valores cristianos. Entiendo que es el modo de, unido a lo que se denomina ahora habilidades, ¿no? Pues trabajo en equipo, comunicación, hablar en público, un conjunto de un valor añadido al trabajo que te permite desempeñar con mucha más eficiencia tu labor. Y como es cierto que eso es común ya a todos los trabajos, pues Escuela de Hostelería, ya digo que además de la formación en cocina, le añade un plus que entiendo que está siendo una gran aportación. Usted ha hecho referencia a que el empleo es lo mejor que podemos tener cada una de las personas, precisamente para salir de esa situación de precariedad y tener una vida digna. Sí. Pero sí que es verdad que ahora estamos hablando de que se va consiguiendo cada vez más trabajo, los índices de paro se están reduciendo, pero ahora el problema está en que el empleo no es de la calidad suficiente e incluso personas que están trabajando no llegan a fin de mes y al final tienen una situación también bastante gravosa. Entonces hay que trabajar no solamente en la vía del pleno empleo, sino también en la vía de que el empleo sea un empleo de calidad, que permita, como usted bien dice, conseguir que esas personas tengan la dignidad que se merecen. Yo ahí mantengo la misma opinión. Ese fenómeno de parejas, le llaman sinkis, los sinkis, que entre el sueldo de los dos no llegan a final de mes. No llegan a final de mes. Y no pueden tener hijos. Y no pueden tener hijos. Bien, en mi opinión es una cuestión que hay que afrontar desde distintos puntos de vista. O sea, la formación profesional en la sociedad del conocimiento es continua y de por vida. Porque se dice que no hay trabajo. Yo entiendo que un profesional que se está formando permanentemente ofrece algo diferencial y su desempeño es excelente, va a salir de ese sueldo precario. Pero además hay que trabajar con la administración, hay que trabajar con el mundo de la empresa para entre todos conformar unas reglas que nos ayuden a erradicar situaciones de este tipo. Y aquí quiero subrayar lo de soluciones definitivas. O sea, Europa en los años 50 tenía el 25% de la población mundial. Hoy es el 5%. Y consume el 46% del gasto en servicios sociales. Esa cantidad tan importante, bien distribuida y bien, o sea, si se asignan los recursos adecuadamente, entiendo que Europa es una excelente plataforma para poder acoger a los migrantes que el Papa está reclamándolo continuamente, así como la conferencia episcopal, y podemos aspirar a esos empleos que a menudo son precarios porque la formación y el desempeño también es precario. Y lo que tenemos que conseguir mediante la formación profesional es añadir más valor, pero digo, es formación de por vida. Hay que conseguir empleos más especializados que permitan unas retribuciones superiores. Pero por lo demás... Pero también las políticas tienen bastante que ver en la precariedad. Claro, a eso me refiero. También me refiero a que, por supuesto, tiene que existir una legislación que proteja claramente los derechos del trabajador. Decía antes, en el coloquio inicial, que decimos economía global, pero sabemos que hay factorías de textil en Pakistán que trabajan en condiciones infrahumanas con horarios de 14 y 18 horas diarias. Eso legalmente tendría que estar prohibido. No es que se compita de una forma, digamos, injusta. Es que no es digno para el hombre trabajar de ese modo. Luego, para eso está una organización de Naciones Unidas que tenía que poner en marcha las buenas prácticas en el modo de trabajar que sean similares en cualquier lugar del mundo. Por tanto, ese es un reto clarísimo en el que hay que trabajar. De hecho, bueno, colateralmente, en el año 2018 la ONU está previsto un pacto mundial para la erradicación de la pobreza. El Papa lo ha reclamado. Este domingo próximo es el día del migrante y se van a desarrollar una serie de programas y acciones porque el empleo precario, los migrantes, hay como 2 o 3 situaciones, esos guetos de gente excluida, hay 2 o 3 situaciones que entiendo que los Estados, la Unión Europea, tiene medios más que suficientes para, con organizaciones como Cáritas,
que ahora además daré una pista muy concreta de hasta dónde llega la generosidad que rodea a Cáritas, se puede hacer un conjunto de elementos perfectamente capacitados para buscar, lo que decía, soluciones definitivas y no ese continuum de tener que dar y dar para poder paliar llegar a fin de mes. Sería un poco que la justicia social fuera una agenda del Estado, ¿no? Y de y de Europa. La solución viene por la justicia social y cada vez tenemos que entender más que debe venir porque hay un trabajo justo y digno para todos. Evidentemente, cada uno también tiene que poner de su parte lo necesario. El ciudadano también tiene que entrar ahí. Lo que decía antes, que en la sociedad del conocimiento, el conocimiento rota a tal velocidad que todos tenemos que estudiar de por vida. Luego eso también es un compromiso que el profesional tiene que saber. Pero también es verdad que la reacción de la persona es positiva. Cuando se le trata continuidad, se le marca con claridad cuáles son las reglas de juego y se arbitra, tanto desde el punto de vista legal como social, económico, empresarial, todo lleva hacia esa dirección. Y yo he tenido experiencia en programas de formación para trabajadores en empresas y puedo decir que en líneas generales la respuesta es de un nivel altísimo. La gente quiere formación, la gente quiere colaborar, quiere mejorar, quiere avanzar. Por tanto, pongamos los medios y permitamos que esos objetivos se consigan. Usted acaba de llegar a Cáritas, pero sí que nos gustaría saber si tienen ustedes, después de este 2017 que acabamos de cerrar, balance de cifras de atendidos, de personas que han necesitado la ayuda de Cáritas, si han sido más o menos que en 2016, porque a su antecesor, al señor Saura, lo tuvimos aquí, y nos dijo que el mayor problema es que la pobreza se hereda. Y al final de abuelos pobres surgen padres pobres, niños pobres, y precisamente los niños son los más afectados en estas condiciones de pobreza. Los datos de 2017 por la fecha 9 de enero no están disponibles, pero de alguna forma, si tengo información de cómo se está atendiendo, sabéis que en el 2010-16 se atendieron, la ayuda llegó a unas 80.000 personas. Entonces, quiere decirse que la ayuda sigue estando en las mismas condiciones, pero también en 2017 ha avanzado. Por ejemplo, la Escuela de Hostelería ha sido inaugurada en febrero de 2017, o sea que hay una conciencia clara, lo que decía, que a través de la inclusión tenemos que atender cada vez más las soluciones definitivas que implica encontrar un trabajo y no tanto la acción puramente social, que está bien, ya digo, hay que seguir afrontándola, pero derivando cada vez más hacia el mundo del trabajo. Eso se hace mucho también en proyectos de cooperación internacional que van destinados en la economía social a hacer una pequeña cooperativa con mujeres, que es un poco lo que comentaba del Vaticano y esas startups. Sin embargo, aquí en España eso parece que lo hacemos menos, ¿no? Bueno, pues precisamente fomentar el emprendedurismo y hacer cooperativas vamos a arrancar un proyecto de artesanía, porque la artesanía se hace en distintos lugares. Nos gustaría normalizarlo, seleccionar qué productos vamos a hacer, ir al mercado y vender online. O sea que ahí estamos ya moviendo, o sea, es buscar consecuencias que sobre todo estén conectadas con el mundo del trabajo, con el mundo de la economía actual, para que además esas personas sientan la satisfacción de que están en el mundo de la economía real y no del mundo subvencionado. Con lo cual es doble satisfacción. ¿Y alguno de esos proyectos que se están haciendo, que se van a hacer, están destinados a mujeres? Porque ahora mismo somos las que más sufrimos el paro, somos las peor pagadas. No sé si hay un mayor índice de mujeres que acuden a Cáritas. Cáritas siempre, su proyección es la ayuda a la familia. Y está claro que en la familia la mujer es fundamental. De hecho, en la mayor parte de las personas que vienen a Cáritas a pedir ayuda son mujeres. Vale. Pues previamente en artesanía, la mayor parte de las personas que están trabajando son mujeres. Y entiendo que además que la mujer, por su creatividad, por su capacidad de conectar con este tipo de tareas, el proyecto de artesanía podría ser muy bonito en la medida en que se profesionalice la gestión del diseño, del marketing, de la producción y por tanto que eso tenga consecuencias de inserción laboral y de
una empresa más que está en el mercado, es una empresa social, es una empresa que tiene otras características, no es una empresa mercantil cualquiera, pero hay otras personas en las que están trabajando y puedo decir que he visto productos que están magníficamente terminados. O sea que estamos en condiciones de afrontar proyectos que específicamente impliquen a la mujer. No solamente en estas fechas de Navidad que hemos pasado, el eslogan de Cáritas será "sé parte de la solución al problema". Desde la organización ustedes animan precisamente que para conseguir esa justicia social, al final la solución es parte de todos. Todos podemos hacer en mayor o en menor medida poner nuestro granito de arena. Bueno, de hecho, digamos, esos 3.000 voluntarios, porque hace 3 años, 3 años, en Cáritas tenía 1.300 voluntarios, hoy tiene 3.000. O sea, creo en la belleza, creo en la bondad del hombre, creo en que las personas cuando son lideradas adecuadamente dan lo mejor de sí. Y entiendo que Cáritas está ejerciendo un liderazgo claro en el mundo de la caridad y está transmitiendo un mensaje muy positivo y eso está provocando una afluencia de más voluntarios. Bueno, pues hay que seguir muchísimo más porque queremos voluntarios profesionales de todo tipo que tienen disponibles 1 hora a la semana y ya iremos encajando esas solicitudes de voluntariado con proyectos que vayamos incardinando en Cáritas. Pero está claro que es sorprendente la generosidad que hay en las personas y que también hay que, bueno, pues Cáritas tiene que comunicar, tiene que emitir un discurso, tiene que llamar al corazón de mucha gente, pero precisamente en este mundo tan mercantil, donde digo, a veces los titulares de la prensa son tan negativos, está emergiendo una realidad y es que está aumentando sorprendentemente el número de voluntarios, todos con muchísimas ganas de colaborar y a menudo buenos profesionales que están aportando valor a Cáritas, sobre todo en el acompañamiento familiar. ¿Y cuál es el perfil? ¿Son más chicos, más jóvenes, gente que ya está jubilada, tiene más tiempo? Bueno, ¿Cómo es el perfil aquí en Murcia? Es cierto que la edad media es mayor y además predominan mujeres, pero entiendo que también Cáritas, en la medida que vayamos comunicando, vayamos generando unos espacios de debate, vayamos cada vez insertando más en la sociedad un discurso en donde estamos todos llamados a ser parte de la solución. O sea que no es solamente ya cuestión legal, es cuestión empresarial, es todos. Porque además, también qué mayor dignidad a una persona que una parte de su tiempo dedicarla a los demás. Eso produce una satisfacción enorme. Y además, y yo lo estoy comprobando en primera persona, es que recibes mucho más de lo que das. Porque la satisfacción interior es muy superior a cualquier otra. Eso en cuanto al voluntariado, pero ¿cómo reaccionan los murcianos ante esas peticiones de solidaridad? ¿De forma positiva o les cuesta un poco que cale el mensaje? Bueno, yo puedo decir que, vamos a ver, yo parto del supuesto de que en Cáritas tenemos que mejorar cada vez más la comunicación y entiendo que la respuesta está siendo bastante positiva. Por ejemplo, tarjeta hermanos. Tenemos 50.000 tarjetas y de cada transacción el 0,7% va a Cáritas, teniendo en cuenta que de los 200, que luego se emite un certificado del importe de la donación y de los 250 primeros euros, el 75% deducible en renta. Bueno, pues ha habido 50.000 personas que están, la mayoría en Levante, porque es de BMN, que opera en distintos territorios, pero de las 50.000, 49.000 están en Levante. Y yo diría que fundamentalmente están en Murcia y alrededores. Por tanto, cuando se concreta un proyecto bien planteado, entiendo que hay respuesta. Y nosotros también tenemos que preocuparnos en Cáritas de profesionalizarlo todo cada vez más, tanto los proyectos que vayamos haciendo de inclusión como la comunicación, y fruto de eso recurrir a profesionales que quieran colaborar. El que está trabajando pues tendrá unas pocas horas, pero gente que ya ha dejado de trabajar y hoy estamos viendo prejubilaciones con poco más de 50 años. O sea, hay muchísima gente que por su experiencia, por sus conocimientos, puede ayudar claramente a desarrollar el proyecto Cáritas. Ha hecho mención a que hay que mejorar en la comunicación. ¿Usted cree que lo que hace Cáritas, el mensaje de Cáritas y sobre todo la importancia que tiene dentro de una sociedad como la nuestra, no está llegando todavía? ¿No? Sí. ¿El mensaje a lo mejor sí. no es lo suficientemente claro? Sí. El mensaje llega, pero en mi caso,
percibo a Cáritas una organización extraordinaria que da alimentos, que da ayuda, digamos, básica a través de las parroquias. Yo ahora conozco muchísimo mejor Cáritas, por tanto, no es decir que no se haga bien, sino que hay que hacer mucho más, que hay que, como consecuencia, de hecho, los proyectos de inclusión son relativamente recientes, son de 2 o 3 años, algo así. Por tanto, hay que hacer ya una acción masiva de comunicar y de dar a conocer las actividades, y que para hacerlas y para desarrollarlas adecuadamente, además de los profesionales, necesitamos voluntarios. En las parroquias se ve perfectamente la intersección en el acompañamiento a familias de profesionales, animadores sociales y los voluntarios que trabajan desde la parroquia, y el resultado es magnífico. Sí, pero quizá lo que Cáritas se conoce por los roperos, por la comida, los alimentos y tal, pero que hay algunas líneas de actuación que quizás sean menos conocidas, ¿no? Que es lo que ahora me imagino que ustedes tienen como reto potencial. Sí, por supuesto, todo lo que se refiere a la empresa de inserción, que es ya una empresa que está funcionando y se imparte formación para el empleo. Son personas, como decía antes, que por sí mismas no son capaces de llegar al mercado laboral, y hay cursos pues, de cocina, de agricultura, de hostelería, hay cursos variados, y a través de ellos se da una capacitación, digamos que sería una preformación profesional, puesto que no es solo ya la formación técnica en cuestión, sino, decía antes, se da una cultura general, se da cultura en valores, etcétera, y eso da un conjunto. Y luego ya hay un acompañamiento a veces de las propias Cáritas parroquiales para insertarlo en empresas de la localidad. Por tanto, creo que eso es lo que hay que comunicar cada vez más, porque también Cáritas Murcia está colaborando con proyectos extranjeros, en varios países extranjeros está colaborando en proyectos, y eso también hay que darlo a conocer. Muy interesante. Antes de empezar la entrevista, la charla breve que hemos mantenido, teniendo en cuenta su experiencia en el mundo profesional y en el mundo del empleo, le hemos preguntado si estábamos saliendo de la crisis. Y usted nos ha dicho que la crisis es una palabra que se ha trivializado y se relativiza mucho, pero que al final la crisis ha venido para quedarse. Es decir, hemos estado en una transformación y en un cambio que viene para quedarse y tenemos que acostumbrarnos. Vamos a ver, hay 2 aspectos. Yo creo que efectivamente la crisis ha tenido consecuencias, porque en los años de crisis ha venido acompañada de un avance extraordinario en el mundo de la tecnología y de las comunicaciones. Ayer leía que a través de la inteligencia artificial ya se puede discernir sobre si un hombre dice la verdad o no. Bueno, a veces son titulares, pero hay realidades, y es que ya en el ajedrez la máquina le gana al hombre, es una realidad. Por tanto, todas las realidades del mundo de la tecnología vienen para quedarse, y eso tiene consecuencias en el mundo laboral. Por tanto, crisis, pues una persona tiene hoy unos medios económicos extraordinarios porque tiene una especialización muy cotizada y, por tanto, obtiene una retribución muy alta, y de eso tenemos casos porque hay profesionales que no se encuentran. Bien. Pero también hay otras realidades, profesionales que no tienen salida en el mundo actual. Entonces, pues, claro, esa es una realidad, y ahí es donde, al encontrarnos con esto, es donde el gobierno, que tiene que garantizar un estado de bienestar, corporaciones locales, asociaciones como Cáritas, hay que formular un diálogo para ver qué soluciones vamos a encontrar para que la dignidad de estas personas se recupere cuanto antes en una salida profesional al mercado. Por tanto, siendo cierto que el mercado ha sido fragmentado, y esto viene para quedarse, también es cierto que con programas de adiestramiento, de formación, buscando nuevas oportunidades y colaborando con los empresarios, yo entiendo que se pueden encontrar soluciones. Por lo demás, como decía antes, la formación no es te he dado un curso de jardinería, es que toda la vida tendrás que seguir estudiando jardinería. ¿Para qué? Para ser ese jardinero sumamente especializado, que por su contribución y su valor puede alcanzar un salario que está muy por encima del salario Sinki que hablábamos anteriormente, ¿vale? Por tanto, creo que en cualquier profesión, por la vía de la formación continua, podemos alcanzar niveles de especialización que están bien retribuidos en el mercado.
¿Usted considera que desde el Gobierno, en este caso regional, pero también desde el nacional, se están tomando las medidas necesarias para intentar reconfigurar, como ha dicho, este nuevo espacio social y tomar las medidas que se necesitan? ¿O todavía no somos conscientes de que tenemos que volver a redefinir ese espacio social que ha generado la crisis económica que hemos atravesado? Claro que se han hecho cosas. Concretamente, por ejemplo, en nuestra comunidad, la Ley de Servicios Sociales del año 2003, y ahora se elabora un borrador para la nueva Ley de Servicios Sociales, en la cual Cáritas va a colaborar muy activamente, y más a través de la fundación tan prestigiosa como FUESA, que está analizando permanentemente la realidad y tiene unas estadísticas asombrosas sobre determinadas realidades del país. Lo que es cierto es que tiene que aumentar, y muchísimo, la sensibilidad ante estas cuestiones, dotar fondos de otro modo, y entiendo que también haría una referencia a que la calidad de las ayudas debe de cambiar en cantidad y calidad. O sea, hay que afrontar que hay unas realidades que el Gobierno en primer lugar es quien las debe resolver. Por tanto, del mismo modo que España debería adherirse a un protocolo europeo en materia de migración, que todavía no lo hemos hecho. Por tanto, digo que en realidad esto ya pasa que nuestros políticos están muy ocupados con una serie de cuestiones, pero en fin, es que esto es imparable. Es que la Unión Europea tiene que encontrar un espacio para resolver definitivamente una cuestión social que está ahí, y que porque digamos que la crisis ya no hay crisis, porque es verdad, se está recuperando el empleo, pero lo que comentabais, y que es de dominio público, hay mucho empleo temporal, hay mucho empleo precario, y eso hay que afrontarlo y resolverlo, no puede quedar así. Sobre todo porque crea además bolsas de pobreza, desarraigo en la gente que no consigue tener esa vida digna, y que a fin de cuentas es como meter las cosas debajo de la alfombra, ¿no? No atajas el problema, pero lo tienes ahí, ¿no? Claro. Lo que también comentabais de lo que decía José Segura, la pobreza se hereda. Claro que se hereda. En Cáritas están tratando a personas que hace 30 años ya trataron al abuelo. Luego la pobreza se hereda. ¿Por qué? Porque no se toman soluciones definitivas, porque no afrontamos de verdad, no puede haber un gueto en condiciones ínfimas, eso hay que resolverlo. Entonces, una parte es formación, otra parte, a veces por ejemplo, me comentaban en Locampico, en Alcantarilla, que es un dolor ver esa realidad, son fundamentalmente de etnia gitana, pero me decían, observa que en las calles ya no hay niños, están todos en la escuela. Aunque esos niños van a necesitar un acompañamiento especial, porque las condiciones familiares a menudo son muy desestructuradas, con lo cual eso tiene evidentemente influencias en el niño. Por tanto, veo el aspecto tan positivo de que Cáritas ha conseguido, y eso ya es para otra generación, que esos niños, en vez de deambular por la calle y estar haciendo lo que no procede, están en la escuela. Y además se les está acompañando para conseguir el mayor tasa de éxito posible, de modo que culminen estudios, ya veremos hasta dónde llegan. ¿Vale? Pero a pesar de todos esos datos, parece que la justicia social no termina de estar en la agenda de la política. La justicia social, los políticos aluden a eso, pero como decía, en el caso de Murcia tenemos una ley de servicios sociales del año 2003 y ahora parece que hay voluntad política de hacer otra. Queremos colaborar y contribuir, pero por supuesto que se puede hacer muchísimo más, y tenemos que, bueno, en Cáritas existe el término denuncia profética, ¿no? O sea, es que, sí, claro. Explíquenos eso. Bueno, pues la Cáritas porta unos valores del Evangelio cuando considera que no hay una justicia determinada. Cáritas denuncia, pero para construir, denuncia para avanzar, denuncia para recuperar dignidades. Me parece que esto es una maravilla que existan organizaciones de este tipo, que efectivamente se está insistiendo en que la contribución del gobierno y de las corporaciones locales tiene que ser cada vez mayor para resolver el problema, que en definitiva es si somos capaces o no de resolverlo, y hay que resolverlo.
Ha dado muchas veces la sensación en estos años atrás que hemos pasado que los gobiernos, tanto locales como regionales como nacionales, delegaban un poco en las organizaciones humanitarias, como en el caso de Cáritas, de otras ONGs o otras entidades que prestaban esa primera ayuda y ese primer servicio. Como que los diferentes gobiernos decían, bueno, están ellos, que son la ayuda de urgencia, la primera ayuda, y nosotros como que estamos en un segundo plano cuando tiene que ser al contrario. Bueno, en 2016 Cáritas Murcia manejó un presupuesto de 8.200.000 euros, de los cuales procedía de fuentes privadas 4.600.000 y 3.600.000 de la Administración, y Fondo Social Europeo, etc. Luego está claro que hay ayudas, pero es verdad que el garante de la sociedad de bienestar no es Cáritas, es el gobierno. Cáritas es una asociación de la Iglesia que de hace muchísimos años colabora y va a seguir colaborando. Pero la responsabilidad primera del gobierno es del que gobierna resolver esto que es tan crítico para el país. Y efectivamente, pues nosotros seguiremos denunciando, proponiendo, hablando, contribuyendo a que esto tenga la realidad que merece y que es muy distinta a la actual. ¿Y el programa Personas sin Hogar, cómo está funcionando? Vamos a ver, hay una predicción, por ejemplo, este año se ha creado en Cartagena un centro de asistencia para 14 plazas y se sigue avanzando en pisos para acoger a familias. Pero es verdad que es una realidad y estamos, lo que comentamos de los SINKIs, ¿no? Personas que no tienen capacidad. Cáritas, siempre con la visión de la familia, tiene establecida una serie de ayudas, en algunos casos, para el alquiler de las casas. Con lo cual, ahí también es importante las dotaciones que asigna en su presupuesto para ayudar al pago, una parte del alquiler o pagar el alquiler a familias que entendemos que están en los casos previstos y se les ayuda. Pero que es una realidad que todavía es otro tema en el que hay que avanzar, ¿no? Hacer más viviendas sociales. Y también el otro día en prensa aparecía el Ayuntamiento de Murcia va a asignar otras 30 casas para familias. O sea que conciencia en general hay y creo que es positivo, pero tenemos que hacer más, tenemos que trabajar más. Usted acaba de llegar a Cáritas, tiene mucho tiempo por delante para hacer muchísimas cosas. Imagino que usted ya se habrá diseñado su hoja de ruta, cuáles son aquellos objetivos básicos, fundamentales, irrenunciables que están en su lista. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su prioridad fundamental? Bueno, estoy 2 meses, dicen que los primeros 100 días es cuando un gobernante debe tener el plan. Bien, yo, primero, la profesionalidad, eso en el mundo competitivo de la empresa, la calidad es una cuestión nuclear. Si quieres competir en el mercado, quieres crecer, quieres ampliar mercados, la calidad ha de ser, es un factor fundamental. Con esto no quiero decir, al contrario, en Cáritas la gente se deja la piel, pero que yo me refiero a consolidar muy bien lo que estamos haciendo, o sea, consolidarlo muy bien, previamente para dar paso a nuevas proyecciones, a nuevos proyectos que tienen que ir necesariamente relacionados con la inclusión en el mundo laboral. Yo además me atrevo a que podremos promover algún proyecto que no sea necesariamente relacionado con empleos más bajos, sino con empleos de más cualificación. Ese sería el punto. Luego, también hay un tercer punto, que es la relación con el gobierno, con la administración, la relación en general. Entiendo que tenemos que, pelear bravamente para conseguir los mejores resultados. ¿No? Ponerse serio allí en el despacho también del presidente. Bueno, pero es que la acogida en principio es bastante positiva. Creo que los políticos son conscientes de la realidad. El otro día el delegado del gobierno estuvo en el Campico. Estuvimos ahí con él y estuvo enseñando y la verdad es que quedó bastante impresionado de lo que vio. Por tanto, hay una actitud positiva de entrar más a fondo en el tema social. Yo espero, porque también en la sociedad, por ejemplo, en la empresa, decíamos del gobierno, ¿sí? Pero vamos también a hablar de la empresa.
En la empresa cada vez más la responsabilidad social corporativa es un hecho que hay más sensibilidad. Lo digo por mi compañía y lo digo por las compañías que conozco. ¿Por qué? Porque recuerdo que no me acuerdo qué filósofo decía que los empresarios podían ser los humanistas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el empresario mueve recursos. Conforme las empresas han ido creciendo en volumen y tamaño, pues las ayudas de la Fundación Inditex, que son tan importantes. O sea, manejan recursos abundantes. Y entiendo que fruto de esa maduración, cada vez hay mayor tendencia a que la empresa asuma roles positivos y protagonistas en la responsabilidad social corporativa. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en donaciones de dinero, en colaboración en proyectos sociales, en reservar puestos de trabajo para estas minorías que a base de formación conseguimos insertarlo. Por tanto, creo que hay otra feliz coincidencia, que la empresa cada vez más está proponiendo proyectos de responsabilidad social corporativa, y en Cáritas aspiramos a dar un gran empujón a la colaboración con el mundo empresarial. Como decía también antes en el coloquio, COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha firmado recientemente un convenio con Cáritas. Por tanto, esa otra realidad que hasta ahora no existía de ese modo. O sea, ya un convenio donde se establecen una serie de objetivos comunes por ambas partes para fomentar el avance de Cáritas en cuanto a inserción. Por tanto, sigamos caminando por ahí. Lo cierto es que cuando creamos riqueza de la buena, salimos todos beneficiados, eso está claro. Estamos llegando ya casi al final de nuestra charla, de nuestro coloquio, pero ahora que acabamos de empezar 2018, que lo tenemos recién estrenado, ¿qué le pide usted a este año para Cáritas? Yo le pido para Cáritas lo mismo que le pido a los políticos y a la sociedad. Creo que el otro día leía una pequeña redacción sobre ese caminar juntos de Don Quijote y Sancho Panza, que siendo tan distintos acabaron entendiéndose. Entiendo que hoy un político, un gobernante, un directivo, un profesional, tiene que gestionar coincidencias, no diferencias. Por tanto, tenemos que ser capaces de gestionar bien tanta coincidencia en todos los niveles, en la política, en la macroeconomía, en la microeconomía, en la economía doméstica. Y Cáritas puede contribuir a ese humanismo, a esa dignidad, pues transmitirla en todos los órdenes para ver si también llega mucho más a los políticos. Y no nos atrancamos en cuestiones como Cataluña, creo que no añaden nada al país y nos están sumiendo en un desorden. Bueno, pues Cáritas creo que con su proyección hacia los últimos de los últimos, porque donde no está nadie, ahí está Cáritas. Entonces, esa proyección que debe estar ahí, si la conectamos a proyectos de inclusión, a desempeño profesional, a colaboración con empresas, a una mayor acción en la política, entiendo que estaremos dando pasos importantes para encontrar soluciones definitivas. Pues ojalá todos en nuestra medida seamos capaces de gestionar esas coincidencias para crear entre todos una sociedad muchísimo mejor. José Antonio Planes, director de Cáritas, muchas gracias por haber venido esta noche con nosotras y mucha suerte en todo ese ilusionante proyecto que tiene por delante. Muchas gracias. Chicas, muchas gracias. Un placer un año más. Y a ustedes nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.